Comenzamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada de día martes 10 de diciembre del año 2024. Son exactamente las 8 de la mañana con 5 minutos. Vamos a continuar revisando informaciones que tienen que ver con la política. Con un oficio bajo el brazo llegaron diputados de oposición a la reunión que convocó el presidente Gabriel Boric con la Comisión Mixta de Seguridad del Congreso Nacional para celebrar el despacho del Ministerio de Seguridad Pública. La misiva, escrita en primera persona y que consignaba como autora al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia SECPRES, calificaba, en orden del presidente Gabriel Boric, con discusión inmediata al proyecto de reforma política presentada post elecciones por un grupo de senadores desde el Partido Socialista hasta la UDI, que plantea causales de cesación al cargo y un umbral del 5% para que los partidos accedan al Parlamento. Esto último genera mayores reticencias en los llamados, entre comillas, partidos chicos. En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho en todos sus trámites constitucionales, incluyendo el que corresponde en el Honorable Senado respecto del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral, se leyó en el documento. Previo a ingresar a esta cita, el diputado de Renovación Nacional, Diego Charper, señaló en un punto de prensa que si bien la convocatoria buscaba delinear prioridades en seguridad, llegaron con una solicitud expresa respecto de otros temas para plantear al Ejecutivo. Escuchemos lo que sostuvo el parlamentario de Renovación Nacional a propósito de este tema. Mire, el ministro SECPRES ha dicho en la reunión que esto queda en enero tramitado y por lo tanto yo espero que el gobierno se dé cuenta que aquí el gobierno tiene un rol principal y por lo tanto yo me voy con la tranquilidad, y los que asistieron a la reunión así lo pudieron presentar, que el ministro SECPRES me contestó a esa pregunta de que en enero este proyecto quedaba tramitado en el Senado y por lo tanto yo con eso creo que ya tenemos un piso importante para avanzar. ¿El mismo proyecto que presentaron los senadores o el gobierno va a proponer una alternativa? Lo que todos entendimos es el proyecto que presentaron los senadores. En tanto, en el contexto del inicio de la tramitación de la reforma política en la Comisión de Constitución del Senado, el presidente de esta instancia, el socialista Alfonso de Urresti, sostuvo que las primeras exposiciones de los expertos invitados muestran que hay diagnósticos comunes y esperanzas para detonar los cambios al sistema político con este primer proyecto. Y hay un alto grado de coincidencia en lo que ellos discutieron, el procedimiento de discusión que fue muy bueno y abriga esperanzas, principalmente lo que señalaba uno de ellos, que es fundamental detonar los cambios que se requieren con esta reforma constitucional y luego acompañar con una serie de otras reformas legales que pueden complementar un mejor sistema político. Pero el diagnóstico es común, el procedimiento creo que es el adecuado y tenemos que seguir escuchando, pero también tener la convicción de provocar estos cambios constitucionales que son fundamentales para un mejor sistema político en nuestro país. Por su parte, el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, sostuvo que desde el gobierno se están promoviendo puntos de acuerdo para hacer viable la iniciativa. Cualquier propuesta específica se anunciará en su oportunidad. De todas maneras, nosotros estamos en proceso de diálogo para construir acuerdos que permitan, obviamente, sacar adelante una reforma política con apoyo transversal. Lo hemos dicho, este proyecto en particular tiene un apoyo bastante amplio en el Senado, pero no así en la Cámara. Y por tanto, como resultado de ese diálogo, tenemos que generar propuestas específicas, y si hay una propuesta específica a la cual se llegue como resultado del diálogo, bueno, en su momento se hará público. Bueno, vamos a ver qué va a pasar entonces con este debate. Sabemos que hay críticas respecto de lo que se ha planteado por parte del Senado, desde el oficialismo, partidos oficialistas, también de la oposición. Hay incluso otras propuestas que se están tratando de reflotar, que ya habían sido presentadas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por lo tanto, más allá de que haya alguna intención de tramitar esto lo más rápido posible, lo cierto es que es muy probable que este debate se entrampe y tengamos una larga discusión hacia el futuro. Así que vamos a estar muy pendientes también respecto de aquello. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Las ISAPRES, hemos hablado tanto de ISAPRES, pero
queda mucho por hablar todavía porque siguen apareciendo novedades en torno a la aplicación de esta ley corta que ha generado mucha polémica, sobre todo por la forma en la cual algunas de estas empresas aseguradoras han pactado la devolución de estos cobros excesivos a sus cotizantes, montos que incluso van por debajo de los 1.000 pesos mensuales. Bueno, para conversar respecto de este tema y también de algunas novedades que han surgido durante las últimas horas, tomamos contacto a esta hora con el ex ministro de Salud durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, académico de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios y miembro del Comité Ejecutivo CIPS-UDD, el doctor Emilio Santelices, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, buen día, un gusto estar con ustedes también. Sí, no, el gusto de estar siempre con usted conversando respecto de distintos temas que tienen que ver con la salud, pero obviamente durante el último año lo que más nos ha convocado ha sido las ISAPRES y siguen apareciendo noticias en torno a este tema, sobre todo luego de que se conociera estas devoluciones que incluso han sido llamadas de manera coloquial como chauchas por parte de las ISAPRES a algunos de sus cotizantes y que derivó a que, por ejemplo, el Consejo Consultivo durante las últimas horas presentara algunas propuestas para mejorar la situación de este plan de pago y ajustes, entre ellos, por ejemplo, fijar un mínimo de cuota mensual. ¿Cómo ve esa propuesta y otras también que se han conocido durante los últimos días, doctor? Bueno, la verdad es que todo lo que se ha presenciado y lo que se ha declarado es solamente situaciones parciales de arreglo. Lo que ha hecho hoy día el Consejo Asesor no es más que ratificar lo que en su momento le hizo ver también al superintendente cuando, en función de las tareas que le comentaba la ley, le hizo una serie de propuestas, entre ellas de que generara un pago mínimo, lo cual el superintendente no recogió, digamos las cosas como son. Y por otro lado, esto también hay que relevarlo, que se centra en los pagos exiguos que se han planteado por la ISAPRE, pero proviene de más atrás, digamos, de una situación de arrastre que ya lleva varios años, a partir del momento en que las ISAPRE no se avinieron a avanzar en una reforma más profunda que se le propuso en el gobierno del presidente Piñera, y también donde lo que hoy día son gobiernos se opusieron a avanzar en una reforma en donde se hablara y se avanzara en seguridad social, en salud, que es lo que hoy día también se ha propuesto por la comisión que a mí me correspondió formar. Entonces, yo diría que lo lamentable de todo esto es que seguimos discutiendo en la periferia y no se ha centrado la discusión en el tema más de fondo, que es establecer un sistema bajo lógica de seguridad social de los seguros privados y por otro lado también modernizar el FONASA. Yo creo que esa es la discusión en la cual tenemos que concentrarnos y pienso que lo que ha ocurrido hoy día es producto de esta mala forma en que el Ejecutivo ha llevado el tema y por otro lado la falta de división y falta de empatía con las personas. No se ha puesto al centro las personas y, caramba, hay que pensar que alguien que le han devolver 800 pesos es un insulto. Y por otro lado, hay personas que con la incertidumbre del sistema piensan qué va a ocurrir conmigo si yo además tengo una enfermedad crónica, ¿quién me la va a financiar? De eso deberíamos estar preocupados y de eso yo esperaría que la autoridad en manos del Ejecutivo hoy día tomaran cuenta y tomaran el sartén por el mango, como se dice, y avanzaran en la discusión de fondo. Uh-huh. ¿Qué rol le compete a las ISAPRE en toda esta discusión, doctor? Porque efectivamente uno pudiese pensar que ya está bien, si la ley lo permite, no necesariamente tengo que apegarme a lo estrictamente a la ley y si puedo hacer un esfuerzo lo hago y no necesariamente tengo que estar devolviendo de a 200 pesos mensuales, tomando en cuenta además todo el contexto en el cual se dio esta discusión, que básicamente lo que se buscó fue hacer un salvataje a las mismas empresas. Se podría devolver un poquito el favor ahí en ese sentido, pero no se ha hablado mucho respecto de ese rol un poco más proactivo, ¿no? de las ISAPRES y no tener que esperar a que finalmente se empujen adecuaciones, legislaciones para que tengan un poquito de sentido común respecto de cómo hacer estos pagos. O sea, sin duda, lo que usted señala, Claudio, yo estoy muy de acuerdo. Es decir, aquí era cuestión de apelar a la racionalidad nomás y a la sensatez y darse cuenta que hacer devoluciones de 800 pesos, yo dificulto que hubiesen tenido impacto financiero sobre ellas, pero sí era fácil darse cuenta que iba a generar una animosidad
por la situación que iban a planteársele a muchos, más aún cuando esto se ha agravado, porque no olvidemos que en su momento, tempranamente, cuando se abre esta discusión después del fallo, el superintendente cifra grandes expectativas y señala que se van a devolver alrededor de 1.500 millones de dólares, e incluso algunos salieron a señalar cifras abultadas que cada persona iba a recibir. Había una aplicación que le permitía a uno calcular y nunca de ellas bajaban de los 6 dígitos. Es decir, aquí para las personas se creó el peor de los mundos, una autoridad que de manera anticipada y sin conocer nadie, ningún fundamento, estima una cifra abultada, genera falsas expectativas, después todo el trámite que conocemos, y finalmente que la ISAPRE no tienen esa sensibilidad de darse cuenta que aquí es un problema que afecta a muchas personas, y esto nada más que iba a generar mayor irritación. Entonces yo creo que lo he dicho en otras oportunidades, se ha hecho todo mal. Y a mí eso es lo que apelo, porque nosotros en las 2 comisiones que a mí me tocó formar parte, en la primera comisión de la ley corta y después lo que se llamó comisión de expertos para proponer una reforma, asistimos personas de distintas sensibilidades políticas, de distintas disciplinas, desde la economía, desde las finanzas, desde la salud pública, y convenimos en acuerdos importantes por consenso, en donde le hacíamos ver al Ejecutivo que había una ruta, un camino por el cual avanzar y resolver lo que históricamente ha sido una discusión que ha durado más de 10 años en torno a las ISAPRE y al sistema de financiamiento. Y finalmente todo esto se recoge con letra torcida, letra chica, y no se llega al tema de fondo. Entonces aquí hay un abismo que se produce entre los actores técnicos que buscamos desde la academia, desde la evidencia, entregar propuestas de sentido común y de salud pública pensando en las personas, y después a nivel político todo eso se termina tergiversando y caemos en estas discusiones que son más panfletarias y periféricas. Y eso yo creo que la gente está aburrido de ello. Y yo creo que es importante que de una vez por todas se tome cuenta de esta situación, porque las soluciones existen, están ahí, están disponibles, con consenso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién está chancando la pelota? Y eso habría que preguntárselo a la ministra. Uh-huh. Bueno, al final me embarró un poco la pregunta que le iba a hacer, doctor, porque me dice que le pregunta a la ministra, pero yo igual le quiero preguntar a qué atribuye finalmente ese abismo. Bueno, yo creo que yo muchas veces le he preguntado esto mismo que digo, y ella la verdad es que tiene que navegar en 2 mundos, porque vamos al tema de fondo. El tema de fondo es que aquí hay un sector que lo que busca es, que puso como objetivo en sí mismo que tiene que terminarse la ISAPRE. Y sabemos que eso como consecuencia generaría una serie de efectos, y por eso se tuvo que avanzar en esta ley corta. Y hay otro, en cambio, al interior del gobierno que entienden que el camino razonable y responsable es generar una transformación del sistema y avanzar en lógica de seguridad social. Entonces ella se debate finalmente en estos 2 mundos, y entonces sale una solución que busca darle el gusto a ambos, y por lo tanto no es una solución que se sustente finalmente. Y hoy día está ocurriendo lo mismo, fíjense, con la ley que se está discutiendo de reforma más definitiva, en donde nosotros como comisión planteamos un plan de salud universal, se terminan las preexistencias, se adquiere la libre movilidad, se genera un fondo de compensación de riesgo, o sea, tremendas noticias para el sistema de salud chileno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que finalmente se manda la ley y el tema de la compensación, que es un tema técnico, se omite. Y al omitirse ese tema técnico, lo que se produce es que el sistema en sí mismo no se va a sustentar financieramente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que le vamos a dar gusto a todo y vamos a generar una propuesta que no tiene sustento técnico, o vamos al sustento técnico para avanzar en una política pública. Entonces, yo creo que de una vez por todas hay que sincerar la discusión, porque creo que el tiempo pasa y esto está asociado también a un problema estructural que sabemos que existe en el sistema público. Esto no son temas aislados, estos son vasos comunicantes. Es decir, lo que afecta a los financiadores privados también afecta al sistema público, porque finalmente afecta a las personas. Y hoy día sabemos que tenemos listas de espera históricas de 3 millones de personas, 300.000 personas en listas de espera quirúrgica. Es decir, yo creo que se está tomando con liviandad la política pública en estas materias, en todo lo que tiene que ver con salud. Y eso a mí me preocupa, y yo la verdad es que pienso que ya es tiempo de que la conversación se lleve por otro rumbo.
Sí, no sé si me está escuchando, doctor. No sé si está hablando, me está escuchando, pero yo perdí el retorno acá en estudio completamente, así que vamos a solucionar eso. Un problema técnico que nada tiene que ver con usted, doctor. Yo sé que a lo mejor me está hablando en este momento, pero no lo estoy escuchando, así que sí, le pido disculpas también a nuestros auditores y auditoras. Interrumpí muy abruptamente al doctor Santelice. Aquí está el equipo técnico trabajando para tratar de solucionar este problema que nos ha afectado en este momento, justo cuando estábamos hablando de el tema de las ISAPRES. Ahí parece que recuperé el retorno. Doctor, hábleme a ver si lo escucho ahora de vuelta. Sí, yo lo escucho bien a usted. Ahora sí, casi me da un infarto, doctor, porque de golpe no lo escuché, pero ahí gracias a Francisco Beas no salvó la situación al minuto. Ahora sí, doctor, puede continuar, lo interrumpí ahí muy groseramente. No se preocupe, y también me disculpa para los auditores porque alguna parte se pueda repetir de lo que le voy a enseñar. No, el punto que yo hago es que hoy día las soluciones existen, los equipos que hemos formado parte de las comisiones, personas del ámbito académico, la propia directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y miembros también del concierto internacional que han formado parte de este grupo, economistas, gente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile como Álvaro Clark, es decir, personas muy connotadas han formado parte de estas comisiones, hemos llegado a acuerdos técnicos y las soluciones están ahí a la vista para poder dar una solución definitiva a esto. Y yo apelo a que efectivamente, ¿por qué finalmente estas soluciones no se toman y se entrampan después en un ámbito político en donde al no recoger las soluciones se cae en una discusión de suma cero nuevamente? Y no olvidemos que para la ley corta también existió una comisión que entregó una solución consensuada. Ahí participamos junto al ex subsecretario Cristóbal Cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, había personas de distintas sensibilidades, también académicos en la Escuela de Salud Pública, y también generamos propuestas, y también después se torcieron esas propuestas. Y llegamos a estos acuerdos más de parche en donde tratamos de conciliar voluntades políticas que son demasiado encontradas al interior del gobierno. Entonces, tenemos que decir, le vamos a dar una solución a las personas, vamos a hacer de este un sistema resiliente, moderno, en donde todo lo que se ha propuesto lo instalen en una lógica de seguridad social, o vamos a seguir con esta discusión que ya lleva más de 10 años. Uh-huh. Doctor, entre medio de toda esta situación compleja que se está viviendo en torno bueno, primero el fallo de la Corte Suprema, posteriormente la aplicación de esta ley corta, hay un fenómeno que se mantiene, ¿no? Y que es este traspaso, esta fuga de usuarios del sistema de ISAPRES a FONASA. Hay quienes incluso proyectan de que de esta forma se estaría avanzando casi que a una suerte de por así decirlo, nuevo sistema o seguro de salud de facto, ¿no? Sin incluso tener que pasar por toda esta legislación que todavía queda pendiente. ¿Cómo está viendo este fenómeno? Porque efectivamente hay una situación que obliga a modificar o perfeccionar, mejorar FONASA, tomando en cuenta que cada día que pasa va sumando nuevos usuarios, está absorbiendo más gente desde las ISAPRES, pero no hay mayores optimizaciones al respecto. Bueno, sin duda, a ver, efectivamente aquí hay muchos que apuestan que hay que seguir empujando a una muerte por inanición de las ISAPRES. Sin embargo, también hay que hacer presente que cuando se encuesta a las personas, ellos valoran la libertad de elegir su financiador. Y nosotros constitucionalmente también resguardamos que existan el aseguramiento privado. Lo importante de las propuestas que se han generado es que bajo esa disposición constitucional se pueda establecer una seguridad social en salud bajo el alero de estas instituciones privadas. Es decir, lo que se propone finalmente es una reformulación completa de lo que conocimos como la ISAP, y lo único que va a quedar es el nombre. Entonces, por eso yo digo que ahí hay un camino muy promisorio por el cual avanzar. Ahora bien, quienes plantean que todo el camino sea un FONASA único y apelan a que existe este seguro complementario, la verdad es que ahí hay está bien que pueda existir ese seguro complementario, yo lo celebro. Sin embargo, ahí hay dos temas que se deben sincerar. Uno, que no sabemos cuál va a ser el costo, cuál va a ser la prima que va a tener que pagar cada familia por cada asegurado o miembro familiar.
y por lo tanto pudiéramos estar en presencia de un sistema que va en el sentido contrario de lo que hemos buscado por años, porque lo que vamos a tener es un FONASA para ricos y un FONASA para pobres, digámoslo tal cual es, porque solamente algunos van a poder pagarlo. Entonces tampoco eso nos acerca a un modelo mucho más apegado a los principios de la seguridad social. Y en segundo lugar, también establecer que los seguros complementarios en sí mismos son inflacionarios. Es decir, esto va a generar que los costos vayan a subir. Y por consiguiente, como contrapartida, el abandonar una agenda que efectivamente nos establezca una competencia regulada, a mi entender es un despropósito por este mismo hecho. Uno, porque se aleja de la seguridad social, va a estar sujeto más a las capacidades de pago de las personas, es decir, los que puedan pagar este seguro complementario, y por otro lado, lo que va a hacer es que el sistema se granula y no olvidemos que estos seguros complementarios también no son regulados y por consiguiente vamos a empujar desde allí al mismo mundo que desde la ISAPRES quisimos abandonar. Entonces, en definitiva, por el solo propósito de poner como objetivo ideológico terminar con las ISAPRES en sí mismo como objetivo, nos hace buscar un camino que incluso nos aleja más de un sistema robusto, con un FONASA fortalecido y con un sistema privado bajo la lógica de seguridad social en donde exista compensación de riesgo, se termina con las preexistencias, hay libre movilidad y todas las otras variables que nosotros hemos incorporado en un eje central de un plan universal de salud. Entonces, por eso llama mucho la atención que exista este ánimo que incluso lleva a alejarnos de principios rectores fundamentales en donde ya tenemos consenso, es decir, Plan Universal de Salud, Fondo de Compensación de Riesgo y avanzar también en un sistema público fortalecido. Entonces, todo aquello a mí me parece que es un contrasentido de cómo se está llevando. Estamos conversando con el exministro de Salud, académico de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios, miembro del Comité Ejecutivo CIPS-UDD, el doctor Emilio Santelices, a propósito de las ISAPRES y todo lo que hemos conocido en el último tiempo respecto de este tema. Doctor, queda poquito más de un año para que finalmente termine el periodo de esta administración que encabeza el presidente Gabriel Boric. ¿Qué esperaría que ocurra durante este último año o a su juicio ya no hay mucho que esperar? Bueno, la verdad es que yo siempre he sido optimista y fundamentalmente mi actitud resiliente la sustento en el hecho que quienes de alguna forma hemos ocupado cargos públicos y que tenemos un compromiso con la salud pública, no debemos claudicar en los propósitos de tener un sistema más robusto en donde resolvamos estos temas que hemos comentado de la mejor forma, para entregar certeza jurídica a los distintos actores para que se puedan desplegar, se puedan desarrollar, porque efectivamente los desafíos que tenemos en salud son inconmensurables. O sea, hoy día estamos distraídos en esta discusión que se dilata, y eso es parte de lo que a mí me apremia, en circunstancias que vemos que, más allá de lo que ya señalaba de listas de espera, tenemos que las enfermedades crónicas no las estamos abordando adecuadamente, tenemos que los problemas de salud mental hoy día también se ven en ascenso, tenemos problemas de adicciones, es decir, hay una serie de temas de gran envergadura que si no nos adelantamos y los tratamos con políticas de Estado, por Dios que van a pegar muy fuerte. Tenemos asociado a ello el tema de la pérdida del bono demográfico, que eso lleva a que el envejecimiento acelerado nos va a generar también, asociado a la enfermedad crónica, una carga de enfermedad que no la vamos a poder sustentar, de no mediar un sistema en donde fortalezcamos la atención primaria, la prevención. Entonces, esa es la discusión sobre la cual deberíamos estar instalados. Deberíamos ver cómo las tecnologías nos van a ayudar a acelerar los procesos para poder hacer la salud más asequible, que es el gran problema. Tenemos problemas de acceso a los fármacos, es decir, si vemos y enumeramos el listado de discusiones que deben estar hoy día en la agenda más viva que nunca, nos damos cuenta que están ahí, esperando. Entonces, yo creo que cuando se dice, que a un año y va a ser un año electoral, yo me resisto. Yo creo aún cuando sea un año electoral hay que mantener el compromiso vivo de esta discusión y buscar los acuerdos necesarios para avanzar, pero avanzar sobre reglas claras, sin letra chica.
Y yo creo que aquí en salud, más que en ninguna otra materia, se necesitan políticas de Estado, se necesita abandonar la ideología, se necesita abandonar estas banderas ciegas que dicen, bueno, tenemos que ir tras este objetivo en sí mismo, cuando ese objetivo no es el propósito final, que es el único propósito final, es tener más y mejor salud para toda la población. Cuando uno está en esa línea, yo creo que no tiene que sesgar y tiene que seguir adelante. Uh-huh. Y tiene que tener esa capacidad de cierta forma, de aislarse del ciclo político, porque estas son políticas de Estado que van a acompañan a este gobierno y van a acompañar al próximo. Sí, bueno, vamos a ver qué va a pasar finalmente en este año, doctor. Por mientras queremos agradecerle que haya estado con nosotros, como siempre, a esta hora de la mañana acá en Radio Análisis, y lo esperamos pronto. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio. Saludos a todos los auditores y auditoras. Muchas gracias. 8 de la mañana con 31 minutos, y luego de esta conversación con el doctor Emilio Santelices hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega Monserrata Rolano para encabezar el panel de conversación habitual acá en los micrófonos de la 102.5 FM de la red de radios que piensan, IU Chile TV. Así que vamos y volvemos.